el mismo Señor Jesucristo se lo atribuye. Y yo lo vengo diciendo una y otra vez. La iglesia no es mía. La iglesia no es de un hombre. La iglesia no es tuya. Pero aquí empieza el examen. Hay veces actuamos que parece que sí fuera así, que sí, que es de nosotros. Porque entonces alguno de aquí dice, no, es que si hicieran las cosas así, es que si predicaran así, es que si evangelizaran así, es que si colocaran las sillas así, es que si, o sea, parece que fuera mi iglesia. Y es porque, o sea, yo no quiero hoy maltratar a nadie, es porque no hemos entendido que la doctrina, la enseñanza acerca de la iglesia es tan importante como la enseñanza acerca de la salvación. Es tan importante con eso y por haberla echado de menos, entonces cada cual se ha hecho su propia enseñanza personalista y egocéntrica. Y yo puedo estar dentro de esos, oído. El pastor Guillermo puede estar dentro de esos. Y por eso el llamado es este desde el momento uno. Si esta iglesia local ha de ser una iglesia que se cuide de no ser de esos que en los últimos tiempos no soportaron la sana doctrina, entonces fijémonos en la letra menuda de lo que está revelado, lo que Dios dice, no solo acerca de su iglesia, sino todo lo que dice, que es muy importante. Y ahorita vamos a empezar a responder. Por ahora le pido al hermano que me lo deje ahí, porque voy a hacer un ejercicio, porque la palabra de Dios es la que confronta. La palabra de Dios es la que parte nuestros pensamientos, así como una espada de dos filos. Y les voy a decir una cosa anticipadamente, para que todos, aunque esta invitación se las hice hace un mes, o sea, estamos un mes tarde, en el primer capítulo de Efesios está toda la definición teológica acerca de lo que es una iglesia. No dice cómo puedes traer la cafetera, cómo puedes traer las sillas. Eso es secundario. Eso no es importante, perdóneme que yo se los diga. Si estamos en esta terraza, si estamos en el parque, eso es secundario. Lo más importante es que nosotros entendamos qué define la Biblia como una iglesia. Pongámonos de pie y vamos a leer de manera los que puedan, los que tengan limitación, no, por supuesto que no. Vamos a leer los primeros 14 versículos de esta epístola, no porque los vamos a predicar hoy, sino porque de ahí vamos a ir extrayendo las enseñanzas que van a ser paso a paso, porque no tenemos ningún afán. Yo leo el versículo 1 y ustedes me acompañan lo más duro que puedan para decirle a Dios, quiero predicarme yo mismo esta palabra. Cuando la leas, no la leas para mí, léela para ti. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Oído, iglesia, los que están presentes y los que están allá.
en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es tu santa y bendita palabra inspirada y revelada, Señor. La definición de una verdadera iglesia es que donde se predique la palabra con pureza y sea oída y se administren correctamente los sacramentos, allí hay una iglesia de Dios. Queremos ser esa iglesia local, Señor amado. Corrige si nos falta algo, Señor. Bendícenos, tu palabra dice que mire que el que esté firme que no caiga, Señor. Espíritu Santo, toma cada una de estas palabras e ilumínala en lo profundo de nosotros, primero en mí, Señor, y luego, Padre Santo, en esta audiencia presente o virtual. Te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomemos asiento, por favor. ¿A qué se puede considerar una iglesia de Dios? Y métete eso en la cabeza. Métete en la cabeza que hay tres realidades incontrovertibles. Tú las creas, las puedes creer o no las puedes creer. El Señor Jesús puede venir en este mismo momento. Puede venir en este mismo momento, ¿verdad? La segunda verdad incontrovertible, si tú estás en Cristo, tú tendrías que estar preparado para esa venida. Eso lo dice la Biblia por todos los lugares, ¿verdad? Esa es la segunda realidad. Pero la tercera y no menos importante de esas realidades es que Él viene por su iglesia. Imagínate que Él llegue por su iglesia y tú sepas muy poquito acerca de su iglesia. Que tú no sepas lo suficiente acerca de su iglesia. Y por no saber lo suficiente, tú no te estés comportando como debes de comportarte. Con su iglesia, no con la mía. Con su iglesia, no con la mía. Entonces, ¿ves por qué es tan importante que en estos últimos tiempos, los que la Biblia marca que son tiempos de apostasía, que son tiempos malos? ¿Por qué es que es tan importante que yo te quiera enseñar como mi privilegio, pero también como mi responsabilidad, la doctrina de la iglesia desde la Biblia? No desde mi concepto denominacional, sino desde la Biblia. Le pido al hermano que me muestre el siguiente cuadro, por favor. Escuche esto que me anima cuando esta mañana he visto el desarrollo del servicio desde muy tempranas horas de la mañana, yo mirando todo a ver si lo podía validar, ¿cierto? Con estas definiciones de dos hombres, que no son cualquier hombres, estas definiciones que traigo. La Declaración Luterana de Fe. Cuando dice la Declaración Luterana se refiere a Martín Lutero, quien dio una batalla muy grande para que nosotros fuéramos protestantes hoy, ¿verdad? Dio una batalla muy grande y hay muchos que ni siquiera lo conocen, quién es Martín Lutero. Pero en 1530, y les recuerdo estas fechas, el 31 de octubre de 1517, un monje católico romano en una catedral de las más importantes de Alemania clavó las 95 tesis. Él no quería destruir la iglesia, él quería reformar la iglesia porque ya tenía muchos vicios de fondo y de forma. Y este fue un hombre valiente que dijo, esto no es lo que me revela la palabra de Dios acerca de la cristología, de mi Cristo, de mi salvación, y por supuesto, los llamados afuera, que llama la iglesia, la asamblea de los redimidos. Y si no hay un evangelio correctamente explicado, pues no hay redimidos, así de sencillo. Hay reunidos, religiosos, comprimidos en una bodega, pero no hay redimidos.
La Declaración Luterana de Fe, que se llama la Convención de Augsburgo de 1530, porque en 1517 plantó esas 95 tesis. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de todo el aparato de la burocracia católico-romana? Decretaron la muerte de este y le dijeron que se tenía que arrepentir de eso que dijo. Dijo, a no ser que me lo demuestren por la Biblia, no me arrepiento. Y empezó el movimiento que se llamó la Reforma Protestante, del cual nosotros somos hijos. Cualquier iglesia, si la persona no lo sepa ni sepa quién es Martín Lutero, descendemos de ese movimiento. Pero ¿saben cuál fue la intención de él? De que la iglesia debía continuar reformándose. ¿Y sabe qué ha pasado en los últimos 500 años? Continúa deformándose. Y por eso es que en buena hora nosotros tenemos que volver a recuperar esto para hacerlo a la manera. Escuche, definió la iglesia como la congregación de los santos en los que se enseña correctamente el evangelio y se administran apropiadamente los sacramentos. Y voy a decir algo, así me tome tiempo, porque no tengo afán para enseñarle esto durante los siguientes 2 domingos. Con este tercero voy a estar enseñándoles. Escuche esto. Llevo 24 horas teniendo comunión con muchos de ustedes. Anoche vi en una clase de preparación para salir a evangelizar las pautas del contenido evangélico. Qué bonito, porque eso no se está dando ahora. Ahorita uno se para, dice cualquier cosa aquí, si me entiende, brinca, baila, recoge las ofrendas, cierra y se va. Pero no se está explicando correctamente, dice correctamente, y eso lo vamos a ver ahorita. Y se administran apropiadamente los sacramentos. ¿Me colocas el siguiente, por favor, hermano? Pero otro, que también hizo parte de estos reformadores, mire que yo no le estoy diciendo la declaración de fe de Carlos Mejía, sino de hombres que dieron la batalla porque empezáramos a caminar un camino, porque el Señor Jesús pudo haber venido cuando proclamaron esa declaración de fe. Entonces ellos, el pretendido es el mismo que yo tengo ahora, que si Él llega en este momento, nosotros digamos, Señor, he sido ignorante, he actuado incorrectamente, me ha faltado sabiduría, pero voy a corregir, y el Señor no se va a enojar por eso. Donde quiera que vemos la palabra de Dios predicada en su pureza y oída, y por eso es que nosotros les insistimos a ustedes, por favor, cuando vengan a congregarse no se distraigan con los celulares, con otros pensamientos, porque yo la puedo exponer y yo cumplo una parte, pero si tú no la escuchas, entonces tú estás incumpliendo esa otra parte, porque tiene que ser predicada y oída. Y los sacramentos administrados conforme a la institución de Cristo, porque esta es otra cosa. Entonces ahora, o no se hace esto, o no se hace conforme los instituyó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Otros la hacen de otras maneras y no es el momento para decirles. Allí no se debe dudar, existe la iglesia de Dios. Entonces mira que de entrada ya te estoy dando unos parámetros para que nosotros examinemos nuestra comunidad. ¿Se predica con pureza la palabra de Dios? ¿O yo le agrego pensamientos y filosofías humanas? O peor aún, reemplazo la palabra de Dios por lo que yo quiero, por lo que yo pienso o por lo que tú quieres. ¿Estamos escuchando? Y ya le digo, cuando administramos correctamente entonces dice este reformador, dice que ahí no se debe dudar. Todo lo contrario, si se cumple alguna de estas partes, ¿verdad? Si se cumple alguna de estas partes, entonces no se podría. Entonces, partiendo de estas dos declaraciones que se pronunciaron hace más de 500 años, ¿verdad? O alrededor de 500 años, y que son muy válidas, ¿verdad? Ellos dieron la pelea y nosotros, si nos consideramos protestantes, entonces venimos ahí. O si no, pues nos vamos para la Iglesia Católica allí y nos devolvemos 500 años, ¿verdad? Pero si somos así, pues tenemos que parecer. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿es importante o no lo es la doctrina bíblica de la naturaleza de la Iglesia? Pues todo lo que nos dice la Biblia es que es muy importante.
Y yo se los voy a demostrar ahorita en el desarrollo de este sermón. Si de verdad nos interesa tratar las doctrinas que aparecen en la propia Biblia, todas las doctrinas, esta es una doctrina que hay que tratarla como tal. ¿Y por qué estoy insistiendo con el tema de doctrina? Porque la palabra dice que en los últimos tiempos no soportaremos la sana doctrina. O sea, no, eso no es importante, eso no es interesante, siga adelante, eso es muy pesado, eso es muy denso, eso ya me lo sé. No, la iglesia es subir las escaleras de esta habitación y sentarme ahí y ya, no más. No es así. La mayor parte de las epístolas del Nuevo Testamento se escribieron a una iglesia. Y oído, a una iglesia determinada. Y por eso ahora me tomé el trabajo de decirles, de leer el primer versículo. A los santos y fieles, no son dos grupos distintos, es el mismo grupo. Mire el fundamento, en Cristo Jesús que están en Éfeso. Porque hay veces yo mismo me he hecho esta prosa y esta narrativa. No, la iglesia es una sola, es la iglesia universal. No, aquí le está escribiendo una iglesia. Y yo pregunto, ¿podrían escribirnos una carta a nosotros, cierto? La iglesia de los santos y fieles en Cristo Jesús que están en tal lugar. ¿Podrían dirigirnos una carta así? Entonces, ahora yo les voy a presentar cuál es mi motivación para yo predicar aquí. No es porque me tocó predicar. Yo le he dicho a mi consiervo, el hermano Guillermo, no se trata de repartirnos las predicaciones, ese no es el punto. Él podría predicar 6 y sería igual. Yo me siento a escuchar. Y estoy seguro que él también se sentaría a escucharme. Aquí no es repartirnos las predicaciones porque le tomó el turno, no. Esto es una responsabilidad muy grande y estamos preparando a algunos hombres para que la asuman así. No por codicia, que yo tengo que predicar, que yo sé predicar, que quiero predicar. No, esto es una responsabilidad muy grande. Les voy a presentar mi motivación y ustedes examinen cuáles las motivaciones. Acuérdense que dice, donde la palabra sea expuesta con pureza y sea oída. Entonces aquí viene ustedes que es lo que están oyendo. Mi motivación, escucha, acerca de esta doctrina, quiero reaprender yo, Carlos Mejía, todo lo que Dios tiene para decirme en cuanto a la doctrina de la iglesia para estos tiempos. No, que es que yo ya estudié no sé hace cuánto. Sí, tú pudiste haber estudiado. ¿Yo será que porque estudié párvulos hace mucho tiempo, entonces ya no necesito más estudio? ¿Será porque yo estudié economía va a ser 40 años, entonces ahora no necesito actualizarme y saber cómo son los índices? No. Entonces, ¿por qué hacemos esto con las cosas que están en la Biblia? Si tenemos una mente dispersa, tenemos una mente confundida, porque el mundo la confunde, los medios de comunicación la confunden. Entonces yo, Carlos Mejía, quiero reaprender. ¿Por qué? Porque entre tanto Dios me tenga en el ministerio de exposición de la palabra, tengo que enseñarla. ¿Y qué voy a enseñar? ¿Lo que no sé? ¿O lo que medio sé? ¿O lo que estoy medio confundido? No, tengo que reaprender. Pero lo segundo, al aprender, y por eso es que ustedes la tienen que oír, quiero contrastarme. Quiero contrastarme como lo que he aprendido. Alguien me dijo, no, la iglesia es aquel lugar donde usted se quita los zapatos para entrar, entra, se sienta ahí, ¿cierto? Y escucha todo lo que le digan y vuelve y sale. Hay gente que no sabe sino eso. Entonces quiero contrastarlo con lo que me enseñaron mal, regular, o muchas veces, siempre le echamos la culpa al predicador. Muchas veces es que yo no quise oír, no quise aprender nada. Universidades hay de todas, buenas, malas, regulares, ¿verdad? Y yo allá voy y me dan las herramientas y yo aprendo. Yo aprendo o no aprendo o desaprendo. ¿Y qué le pasa a muchas personas que se sientan aquí? No solo no aprenden, sino que desaprenden, porque no escuchan con la actitud que tienen que escuchar. Entonces, primero, reaprender. Segundo, contrastarme si lo que yo estoy aprendiendo, si está lo que Dios me está enseñando. Tercero, quiero prepararme aún más para los tiempos de apostasía, donde ya la gente no va a resistir la sana doctrina, sino van a querer oír, no, pero es que, o sea, la iglesia es la que está arriba en el cielo.
donde está Pedrito, ¿cierto? Peter y Paul, no, aquí no. Entonces quiero prepararme para esos tiempos de apostasía donde mi carne, donde el mundo y donde el diablo me van a decir que la iglesia local aquí no vale nada o no tiene el significado de nada. Esos son tiempos de apostasía. Y les voy a decir a ustedes una cosa. Examinen ustedes esto. Miren, no los voy a poner en un ejercicio tan complicado. Porque hoy nosotros vemos en ocasiones las congregaciones que las personas que han dicho ser cristianas ya no asisten. Dijeron ser cristianas. Pero también vemos otro fenómeno. Y yo a mis consiervos, Joaquín Guillermo y Janet Patricia, les he hecho ver esto. Mire, no forcemos a las personas a que vengan a la iglesia por apilarlas. Porque ese es el otro fenómeno. Hacemos acumular aquí a la gente que no son redimidos. ¿Para qué? Para otros propósitos, para decir que estamos creciendo. Pero es que la iglesia es los llamados afuera, la asamblea de los redimidos. Si no eres un redimido, pues yo no te voy a echar de aquí de la iglesia. Pero es que hay veces lo hacemos intencionalmente apilar una cantidad de personas, ¿cierto? Con muchos propósitos, ¿verdad? Y los obligamos y vaya y venga y no sé qué. Ahora, el que no quiera estar en una iglesia local, tiene que examinarse si sí está en Cristo. Si está en Cristo, está en su iglesia invisible. Invisible no es porque no se vea, sino como Él la ve desde el cielo. Y visible es como nosotros la vemos. Aquí estamos con gozo. Yo veía esta mañana el devocional, 15 personas aquí, ¿verdad? Con gozo. Aquí nadie nos obligó, a nadie nos llamó al teléfono. Ven, ¿por qué no vienes? No, nada. Entonces tenemos que examinarnos en estos tiempos de apostasía si yo sí pertenezco a los redimidos y estás a tiempo. Si no eres redimido, puedes serlo. Escucha el evangelio, exponte al evangelio, ¿verdad? Y vuélvete al Señor, así de sencillo, la conversión, porque puede que tú estés ahí y no pase nada. Entonces, escuchen esto, 3 motivaciones mías personales. Primero, reaprender. Segundo, contrastarme. Y tercero, prepararme. Porque yo no simplemente me puedo preparar y llamar al otro apóstata y puede que yo lo esté haciendo. Puede que yo lo esté haciendo. Muy bien. Continuamos, mis hermanos. Escuche esto. Aquí tenemos el texto bíblico de lectura. Lo hemos leído. Queda un testimonio que aquí empezamos a validar si esto sí es una iglesia o no, una iglesia de Dios. Es con la palabra, con esta Biblia. Por eso inclusive los que no tengan Biblia, aquí tenemos a la hermanita que tiene un ministerio de tener Biblias ahí. Es con la Biblia. Porque si tú no me escuchas a mí, si yo de repente soy un mal comunicador, el Espíritu Santo no lo es. Y cuando tú lees la Biblia, lo estás escuchando a Él. Lo estás escuchando a Él. Entonces sí ha expuesto. Pero ¿qué nos está diciendo el autor de este libro que es canónico, que es palabra inspirada y palabra revelada aquí para nosotros? Escuche esto. No cabe duda de que el autor quiere que sus lectores capten la espléndida visión de una iglesia completamente unida al Señor. Y quiero que me acompañen al versículo 1. Escuche esto. Pablo se presenta como era el género epistolar de su entonces. Aquí presenta, ¿cierto? Se presenta él, el autor, apóstol de Jesucristo. Aquí está sacando sus credenciales de autoridad. O sea, esta no es una cartica sacada a la carrera, ¿cierto? No es un guapo por ahí mal hecho, no es un like, no, es una carta con autoridad apostólica. Escuche, apóstol de Jesucristo, pero porque se haya hecho un cursito en el sur para ser apóstol, porque ahora hacen cursos. Ustedes les sorprenderá eso, hacen un cursos. La hermana Janet puede ser apóstola, hacen un curso en el sur, ¿verdad? Escuche esto, por la voluntad de Dios. Y una vez más, Saulo quería ser cristiano, Saulo quería ser seguidor de Cristo.
Saulo quería pertenecer a una iglesia cristiana, quería eliminarlas. Quería eliminarlas, ¿verdad? Y escuchen, aquí dice, por la voluntad de Dios. Y eso es muy importante empezar ahí. Listo, ya presentó sus credenciales apostólicas. Ahora es muy importante nosotros saber a quién está dirigida esta carta, porque si está aquí en la palabra es para nosotros ahora. En su momento fue para ellos, pero aquí están los receptores, ¿verdad? Y escuchen esto. Aquí dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y hoy les voy a desmenuzar ese concepto lo más amplio que pueda. Porque el comportamiento de los muchos profesantes que se dicen cristianos hoy tienen su fundamento en esto. No están en Cristo Jesús. Porque Pablo se comportó de una manera cuando no estaba en Cristo Jesús, pero se comportó de una manera muy diferente cuando estaba en Cristo Jesús. Entonces, por la imposición mía o de Guillermo, no vamos a hacer que ustedes se comporten mejor, ¿verdad? Pero si tú eres consciente de que tienes que comportarte porque estás unido a Cristo, escuche esto, que están en Éfeso, dice. Entonces ahora, ¿qué relación tiene estar en Cristo Jesús con estar en una iglesia local? Y aquí vemos nosotros que hay una correspondencia. ¿Qué estamos diciendo? Y se los voy a decir en palabras grandes, suenan muy técnicas, pero no lo son, son doctrinas de la Biblia. Aquí el apóstol Pablo en el mero saludo está uniendo la cristología con la eclesiología. Y yo sé que a muchos dicen, ¿cristología? Sí, cristología es el estudio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y la eclesiología es el estudio de la doctrina de la iglesia. Y ustedes tienen el privilegio de que los expongamos con densidad, pero en profundidad a esas enseñanzas que nos están enseñando. Hay una relación directa, hay una correlación. Tú no puedes decir que estás en Cristo Jesús y no tengas un entendimiento de qué es la iglesia del Señor. No lo puedes hacer. Aquí está. Y no puedes decir que la iglesia universal, que la iglesia no sé qué, que la iglesia de los que están en el cielo. No, aquí está. Y por eso te muestro desde Mateo hasta Apocalipsis que el Señor se dirigió a iglesias locales. Y es más, esto les puede asustar, pero las marcas de una iglesia verdadera, escuche esto, tiene que haber disciplina dentro de la iglesia. ¿Y eso quién lo dijo? El Señor Jesús, no lo dijo un hombre. Y él dijo en Mateo 18:17, la segunda vez que él se refiere a la iglesia en ese evangelio, dice, mira, si tu hermanito la está embarrando, ve y le corriges. No te creyó, ve con un testigo. No te creyó, entonces díselo a la iglesia. Coja una escalera y suba al cielo para decírselo a la iglesia del cielo. No, él se refiere a la iglesia de los congregados. Y esto sí que ha salido hoy de las comunidades. No, ¿cómo así? ¿Cómo así que la disciplina en la iglesia? No, ¿cómo me va a juzgar, hermanito, usted? Entonces vuelvo y le digo, por eso cada cual hace lo que quiere dentro de la iglesia del Señor, con la iglesia del Señor, incluyendo los mismos pastores. No hay un entendimiento. ¿Y eso es doctrina de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es el entendimiento? Porque es mi iglesia, porque yo diezmo mucho, porque yo soy el que predico. No, todos estamos al nivel de la cruz. Entonces no entendemos eso. Entonces vuelvo y le digo, hay una relación, hay una correlación. Hay una correlación. Y escuchen esto que lo vamos a desarrollar de manera muy sencilla, paso por paso. El tema, la iglesia. Y aquí está, para que no diga que el fundamento de la denominación a la que yo pertenezco, quiero hacerlos pertenecer a ustedes. Nada de eso. Ustedes oyeron que en las declaraciones, tanto en la luterana como en la otra, no se hablaba de una iglesia en específico, sino una iglesia es aquella que explica correctamente el evangelio y donde se
donde se administran correctamente los sacramentos, ¿verdad? Escuche esto, el fundamento en Cristo Jesús y el fundamento focalizado en Éfeso. Mire la correlación que están haciendo del estudio profundo. Y si hay algo que les hemos enseñado a ustedes aquí, es a observar lo que está en el texto, a detallar, a escudriñar. Y esto se puede amplificar. ¿Por qué? Ya se los voy a demostrar. O sea, aquí tenemos en esto. Pero ahora quiero que ustedes vean un cuadrito para que veamos unos factores en común. Por favor, hermano, ayúdame. Escuche esto. Dos verdades innegables e incontrovertibles acerca de todo creyente. ¿Y cuál es esa primera verdad? Escuche esto. El fundamento, su unión con Cristo. Si tú no estás unido a Cristo, tú no perteneces ni a la iglesia invisible de Él, ni a la visible. No perteneces. No. Y entonces, por eso nosotros vemos unos comportamientos tan inadecuados. Pero hay veces los culpables somos los líderes aquí, que queremos apilar gente, que queremos... No, no es así. Entonces aquí tenemos, escuche esto, pero quiero que en el siguiente cuadro veamos algo que busqué algunas porque sé que hoy se están manejando algunas versiones bíblicas y escuche lo que están en algunas versiones bíblicas, las más conocidas. Sé que han salido muchas más, pero escuche, aquí acabamos de ver y está ahí en Efesios en la Reina Valera 60, de la cual yo predico, a los santos y fieles en Cristo. Y notamos esta palabra fieles, pero notamos la palabra santos y ahí no se está refiriendo aún a la doctrina de la santificación, sino los apartados. ¿Por quién? Por Dios. Y si Dios no te ha apartado, pues tú no perteneces, tú perteneces al mundo. Así de sencillo. Entonces está dirigiéndose a un grupo específico que están, fieles en Cristo Jesús. Mire una versión más, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Pero escuche lo que dice otra versión bíblica, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, la Nueva Versión Internacional y la NTV, una versión que ha cogido mucha fuerza hoy en día. Escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Entonces miren ustedes que el encabezado en todas las versiones contiene los mismos elementos. O sea, a un grupo especial. Y por eso yo digo, imagínense que el Señor que está sentado a la diestra, que tiene un escritorio celestial, mandara, vamos a ponerle, Él tiene, nunca se nos ha dado un inventario. ¿Cuántos ángeles estarán al servicio de Él? Vamos a escribirle a todas las iglesias que están en Suba. Podría escribirles a los santos y fieles que están en Cristo Jesús, en Lisboa, en La Gaitana, en no sé qué. Vería tantos santos y fieles, podría escribir. ¿Cuántas cartas podría enviar? Y es lo que yo quiero que nos examinemos, que nosotros podamos ser receptores de una carta de esas. Así como estos de Éfeso recibieron esa carta, ¿verdad? Y él se está dirigiendo a ese grupo, los santos y fieles. Ahora, él la escribió un tiempo después de que plantó esa iglesia. Y él escribió un tiempo después de que llamó a los ancianos y le dijo, mire, después de mi partida van a venir lobos rapaces. Y por eso él se dirige, que uno dice, pero ¿qué sentido tiene? Seguramente ya no había la cantidad de personas, pero él se está dirigiendo a ese núcleo. Y dice, ay, no, esta carta es para mí. Bueno, revisa si tú estás en estos. Escribo esta carta, mire, cuando dice dirigida, ¿verdad? Dirigida. Yo no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, los que viven en propiedad horizontal, que hay veces en el casillero de uno le colocan una factura de los servicios que no es de uno, ¿cierto? Entonces uno dice, no, esta no es para mí. Imagine que llegue una carta aquí a los santos y fieles que están en la casa de Mario Benavides. Usted diga, ¿sí será para mí? Yo sí soy santo y fiel. Entonces yo podría decir, no, esta no es para mí. Pero queremos examinar eso.
por si el Señor hoy mismo llega. Muy bien, ayúdame mi hermano con el siguiente cuadro. Quiero que examinemos esto porque dije al principio y lo voy a reiterar hoy. En este primer capítulo de Efesios está contenida toda la definición teológica de lo que es una iglesia. ¿Por qué? Hermanos, no nos equivoquemos. Una iglesia no la constituyen aquellos de que los papás obligan a venir los niños a la iglesia. Que yo vengo obligado por mi esposa porque fui infiel, entonces ella me dice, para yo volver a perdonarte, tienes que ir a la iglesia, o viceversa, o por muchas motivaciones. No. Mire, en esta carta encontramos al menos 21 veces en solo la carta a los Efesios estos términos. En él, en quién, en el amado, o casi el equivalente en el Señor. Y no sé si ustedes notaron ahorita, y les recomiendo que vuelvan y lo lean, cuántas veces en estos 14 versículos leímos. Eso es demasiado importante en él. Porque aquí no le estamos diciendo, si usted está unido en una amistad muy estrecha con Joaquín Guillermo, usted pertenece a la iglesia. No, usted puede venir y seguramente él no lo va a rechazar. ¿Sí me entiende? Pero si usted no está unido a Cristo, no está unido a su iglesia. Así es sencillo. Y usted puede venir y hasta ofrendar, es más, hasta predicar. Sí, eso pasa. Pero usted tiene que fijarse hoy que le estoy diciendo que el fundamento es este. Porque tenemos que ser muy claros y tenemos no que engañar a la iglesia, ¿sí me entiende? Pero pasa, y yo lo llevo viendo hace más de 10 años en la obra misionera, que allá que sale un hermanito bien intencionado, un indígena en su pequecito, y llega a una parte y le dice a la carrera, así como tipo costeño, así, a la otra. Listo, ahí está bien, la forma de hablar no tiene nada que ver. Usted a partir de hoy ya va a ser el pastor de esta iglesia, aquí ya hay una iglesia. No le ha explicado correctamente el evangelio, no le ha expuesto la palabra con pureza, no se ha asegurado de que él haya escuchado, no se ha asegurado de algo. Escuche lo que voy a decir, que es muy delicado. Que Dios lo haya unido a él, a Cristo. Nadie, dijo el Señor Jesucristo, no yo, que soy un predicador débil, dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía. Eso está en Juan. Nadie. Porque todos pretendían ser creyentes. Él multiplicaba los panes y se le llenaba la iglesia. ¿O no? Ya tenía una iglesia grande. Y es más, él se les iba el milagrero y lo perseguía. Y él les decía, nadie. Y es más, Juan capítulo 2, versículo 22 dijo, él como sabía lo que había en ellos, dijo, yo no me confío, y les decía a los que decían creer en él. Entonces, tenemos que asegurarnos que estemos en Cristo. Y si decimos, no, yo hoy digo que estoy en Cristo, usted puede decir lo que quiera. La pregunta es si está unido, si está en él, en el amado. Escuche esto, quizá, mire, se los voy a decir para que lo examinen los que quieren ser estudiantes de la Biblia en profundidad. Estudiantes de la Biblia, si no quieren ser estudiantes míos, está bien, yo no me voy a enojar por eso. Pero los que quieren ser estudiantes de la Biblia, sin exagerar las frases que contengan esos elementos, podrían considerarse las más importantes en todas las epístolas paulinas. Las más importantes. Aparece, imagínense cómo será Pablo. Se le atribuyen 12, 13 epístolas. En 12 están estos términos, en uno con mayor abundancia, excepto en Tito. En 12 aparecen, pero abundantemente. Aquí en esta aparece 21 veces en esos términos. Entonces es muy importante esto. Hace poco, el año pasado, me tomé con propiedad de ir a enseñar en el Amazonas la doctrina de la unión con Cristo. Hay veces esto no se... Pensamos que unirnos a Cristo es unirnos a una iglesia evangélica. No equivale a lo mismo. Tú tienes que estar seguro que estás
en Él, que estás en Cristo. Y nosotros, los evangelistas, los predicadores, tenemos que exponer al evangelio a las otras personas hasta que nos aseguremos mínimamente, la seguridad total la tendrá Dios, que esa persona está unida a Cristo. Y acordémonos que el mismo Señor Jesucristo dijo que por los frutos los conoceremos. Pero tenemos que asegurarnos, pero es que a veces ni siquiera hemos visto unas mínimas evidencias y o sea, ya son de esta iglesia, ya son miembros, firme aquí. No, o sea, nosotros los podemos hacer firmar aquí, pero se los aseguro que cuando el Dios Padre mira en su membresía, no va a estar esa persona unida a Cristo Jesús. Y esa membresía sí es la que verdaderamente vale. Y por eso los que estamos de este lado tenemos que ser suficientemente responsables, ya seamos evangelistas. Anoche yo decía, si estamos redimidos, estamos vivos, los otros están muertos. Entonces aquí tenemos vida y podemos llevar vida, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo lo amarro aquí, ¿cierto? Y que yo le transmito la vida. Es la vida de mi Cristo la que se le transmite. Entonces, hasta que Él no le transmita esa vida, ¿qué va a hacer? Va a permanecer muerto. Pero si nosotros no vamos a llevar el mensaje de vida, va a seguir bien muerto, ¿verdad? Muy bien. Ayúdame, hermano, con el siguiente cuadro. Entonces, primera verdad fundamental para yo entender bien la doctrina de la iglesia, para yo entender ese concepto de eclesía, para yo entender bien que ese concepto quiere decir los llamados afuera. Entonces aquí tenemos que una segunda verdad fundamental es, y lo encontramos en Efesios capítulo 1. Escuche esto: a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. La segunda verdad fundamental, su implicación, su adhesión a una iglesia local. Su adhesión, y vuelvo y le digo, hay algo muy malo cuando uno llega a una iglesia local por la mañana y no hay nadie. No hay absolutamente nadie. O cuando hay es porque el pastor los maltrata, los obliga, los manipula, los condiciona. Aquí todos deberíamos estar con amor, mostrándole esa gratitud a Dios por haber sido adheridos a Él. Es que no hemos entendido todavía eso. ¿Cómo mi Cristo glorioso, el sin pecado, el unigénito Hijo de Dios, y me adhiere a mí a Él? Imagínense. Permítanme valerme de una ilustración que yo sé que, aunque imperfecta, esta semana, una vez más, para darle circo al pueblo, salió la lista de la convocatoria de la selección, ¿cierto? Al Mundial. Seguramente ya todos estamos otra vez echando en decor la camiseta para ver el partido, el circo, ¿cierto? Pueblo, ¿se me entienden? Necesitamos. Entonces, permítame esta ilustración. Entonces, la expectativa, ¿cierto? Entonces, la lista de los convocados. Hay unos que no, que porque no convocaron a este, ahí está la lista. O una persona que tuvo la autoridad, tiene la autonomía para convocarlos. Yo pregunto, yo, Carlos Mejía, ahorita con este saquito aquí, me puedo ir a convocarme, autoconvocarme allá a la concentración. Es que yo, ¿por qué no me llamaron a mí? Yo. No puedo, ¿verdad? No puedo. No estuve convocado. Y esa convocatoria quiere decir que hay una persona que elige. Él tiene sus criterios, ¿verdad? Él tiene sus criterios para elegirlo. Y si eso es una persona de aquí de la tierra, ¿por qué mi Señor no puede tener sus criterios para elegir? Él tiene sus criterios para elegirlo.
Entonces lo que yo le digo es que no estamos valorando. Y hay veces, yo se los digo de corazón. Yo soy un evangelista, acabo de venir del Amazonas y evangelizando al uno, al otro, en la iglesia, al otro. A eso voy, ¿verdad? A evangelizar. Pero como yo les decía anoche, no quiere decir, algunos de los que yo he evangelizado van a la iglesia y ni siquiera estoy seguro si son creyentes. Ni siquiera, porque son solamente domingueros. Van el domingo por la mañana, algunos ni siquiera van. Yo sigo evangelizando, yo sigo llegando. Pero se los digo, si aquí no fuéramos sino dos y estuviéramos seguros de que estamos adheridos a Cristo, qué privilegio. O sea, qué privilegio tan grande. Tenemos que entender eso. La implicación de yo estar en Cristo es que yo me adhiero a una expresión de su gran iglesia aquí en la tierra. Que yo lo sirvo. Mire, esto se los voy a ampliar más adelante. Hay 3 funciones de una iglesia local sobre la tierra. Escuche, son muy sencillas. Primero, la número 1, adorar. La número 1, adorar. Y eso está en ese orden y se los voy a mostrar ahorita aquí. ¿Por qué? Porque Él es mi objeto de la adoración y Él me ha sacado de ser un adorador de dioses falsos a adorar al Dios verdadero. La segunda es nutrir, porque yo no simplemente debo aparentar una piedad, sino que esa adoración debe tener un fundamento. Entonces yo tengo que nutrirme con las palabras y por eso si yo vengo y predico y ustedes no están escuchando, no se están nutriendo, ¿verdad? Antier estuvimos reunidos con mi esposa, con una hermana en la fe, y va a visitar a otra hermana que está teniendo lagunas, ¿cierto? Se le va pero en ocasiones, muy poquito. Le llevan el almuerzo de un restaurante porque vive solita, tiene como 80 años, y se lo llevan y lo ponen en una mesa y se le olvida almorzar. Dígame, ya le han pagado el almuerzo, se lo llevan. Ese almuerzo ahí empacado en una bolsa, ni copor le va a nutrir en algo. Yo tengo la palabra aquí, se las expongo. Si tú no estás escuchando, ¿te está nutriendo en algo? No te está nutriendo y por eso es que ese reformador dice, donde sea expuesta y oída. Entonces, en ocasiones somos oidores, pero no asimilamos, no nos nutrimos. Las universidades y los colegios distritales y privados están llenos de personas que el Estado se gasta grandes sumas, los papás se gastan grandes sumas y los estudiantes no aprenden. Pero peor aún, hay veces los papás van y les pegan a los profesores, eso es literal. Los amenazan con cuchillo, así pasa en Ciudad Bolívar, porque tienen que pasar los estudiantes, porque tienen que ir a la universidad a hacer ¿qué? Lo mismo. Pero igual está pasando con estas congregaciones que llamamos iglesias locales. Aquí venimos y no estamos atentos. Y ya le digo, yo como predicador, yo soy el que más apuntes tomo de lo que dice mi hermano, hasta cuando aquí ha estado mi hermano de ellos, Javier, yo tomo apuntes porque quiero nutrirme. ¿Y quién ha dicho que cuando yo expongo eso es lo único que debe aprenderse? No, si están exponiendo de la Biblia, yo tengo que aprender, ¿verdad? Pero no estamos haciendo eso, estamos distraídos, estamos diciendo, ay, qué sermón tan largo. Hombre, aproveche, ¿verdad? Como en el restaurante sí le dice que le cambien la servilleta por más huevo. Entonces aquí también díganme, cámbienme por favor, denme más nutrición, ¿verdad? Pero no, queremos aquí salir desnutridos, pero sí llegar a la casa y qué hambre, deme más. Entonces, escuche esto, que cuando yo digo que la implicación es en una iglesia local, pero siempre y cuando esté en Él, en el amado, en Cristo Jesús. Y eso se corresponde con esto. Si tú subvaloras o menosprecias la función de una iglesia local, tienes que examinar seriamente si tú sí estás en Cristo. No te metas más mentiras, a Dios no lo puedes engañar. Es que esa iglesia es mala. Mire, mi esposa y yo a cualquier ciudad de Colombia o cuando vamos al exterior,
buscamos lo mejor que podamos en una iglesia, pero ahí seguramente puede que haya muchos que no son creyentes, de pronto hasta el mismo pastor, pero nosotros estamos congregados mostrándole al Señor que no estamos menospreciando su iglesia local. Ahí estamos. Y yo cojo la Biblia y si él no la está predicando, entonces yo cojo a leerla, ¿verdad? Pero ahí estoy. Pero tenemos que entender eso. Hay una correlación entre estar en Cristo y mi adhesión a una iglesia local. Ahora, déjenme decirles, porque dentro de 8 días voy a continuar con esto, déjenme decirles algo que está aquí que ustedes tienen que saber. Escuche esto. Cuando dice que están en Éfeso, hay 3 cosas que tienen que saber de Éfeso. Éfeso era una ciudad en el contexto donde estaba el apóstol Pablo. Éfeso también en su entonces era una iglesia que él plantó. Pero aquí tenemos Efesios, que es una carta. Entonces son 3 cosas distintas. Déjenme decirle, para su entonces Éfeso era la 4ª ciudad más importante en el mundo. La 4ª ciudad más importante. Déjenme decirles que Éfeso se convirtió, Pablo, por su oficio misionero, él hay veces tenía lugares que los convertía en su centro de operaciones para las misiones. Y primero fue enviado desde la iglesia en Antioquía, pero luego le dedicó 3 años y él era un misionero. Él era un misionero por vocación, por llamado, ordenado no por un hombre, por el mismo Espíritu Santo. Y le dedicó 3 años a plantar bien esta iglesia. Así que mis hermanos, Joaquín, Guillermo, no importa el tiempo que nos tome a nosotros plantar una iglesia bien, vale la pena. Y después les escribe esta carta donde se contiene en boca de eruditos la doctrina de la iglesia. Está aquí en Efesios. Él le hacía el seguimiento, pero escuchen que el año pasado, durante todo el año pasado, estuve estudiando con todos ustedes, porque cuando yo enseño yo también estudio. Es más, yo soy el que más estudio. De 2 de Timoteo, ¿y a quién se la está escribiendo? A Timoteo, que ¿dónde estaba? En Éfeso. Pero para que ustedes valoren lo que significa una iglesia local, ¿saben dónde terminó su vida sirviendo el apóstol Juan, el apóstol amado? En este circuito de iglesias de Éfeso. Éfeso se convirtió en la madre de todas estas iglesias a las que se le escribe en Apocalipsis. ¿Sabe cuando se escribió Apocalipsis, el Señor Jesucristo a cuáles iglesias se refirió? La primera, capítulo 2 a la primera, a la iglesia que está en Éfeso. Entonces miren la importancia de la iglesia local para que no salgamos con generalidades, que yo pertenezco a la iglesia de Cristo, que sí, demuéstralo. Entonces, lo que te estoy diciendo es, no obligándote, porque te lo voy a decir en las siguientes enseñanzas, y a partir que los voy a dejar ahorita, los voy a dejar motivados, lo que sigue. Lo que sigue en el versículo 3 ya lo vamos a leer, pero te voy a decir, mi motivación es reaprender de la doctrina de la iglesia para contrastar lo que yo sé hasta ahora. No te conformes, no digas, es que yo llevo años yendo a muchas iglesias. ¿Sabes lo que dice la Biblia acerca de la iglesia? ¿Sabes? Contrástalo, reaprende. Pero tercero, no olvides que el diablo está trabajando y es mejor predicador que muchos predicadores, ¿verdad? Y te puede estar predicando de que desprecie la iglesia, que menosprecie la iglesia, que subvalore la iglesia. Y entonces eso está muy mal, muy mal. Pero escucha esto, quiero que me acompañes antes de hacer unas reflexiones para cerrar este sermón de hoy. Quiero que me acompañes a lo siguiente. Estamos en el capítulo 1, versículo 3. Y leámoslo sin temor, todos, leámoslo el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué les decía ahora
que las tres funciones principales de una iglesia era la adoración. Pablo sí está escribiendo, y por eso le digo, no hay que confundir. Él está escribiendo una carta, se está presentando y se la está dirigiendo a alguien, porque si no la carta no tiene a quién vaya. Pero mire cómo empieza, es como si él estuviera en un culto. ¿Y sabe dónde está? Él está en una cárcel. Y dice, bendito, estalla, esto se conoce como una doxología. Y Pablo las hace al principio, las hace en la mitad, en ocasiones las hace al final de un libro. Pero él estalla, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Y a quienes se está dirigida la carta? A los santos y fieles en Cristo. Él está explotando en adoración genuina, porque esto es una realidad y esto es una gran bendición, estar en Cristo. Y escuche, en los lugares celestiales. Pero si ustedes notan, al menos en la versión Reina Valera, hay una coma. Ni siquiera hay un punto. Hay una coma. Y entonces él va a empezar a decirnos de qué manera es que él nos bendijo. Porque es que Pablo explota. Y por eso les digo, son tres cosas distintas. Éfeso era una ciudad muy importante en el imperio. Era una ciudad, pues, tanto que se formó alrededor de él muchas iglesias, no solo las 7 de Apocalipsis, sino las 3 que aparecen en Colosenses, Hierápolis, la Odisea, solo las que aparecen mencionadas, pero estoy seguro que son muchas más, ¿verdad? Se convirtió en una iglesia madre, en un centro de entrenamiento para las misiones, en el centro de operaciones misionero de Pablo. Y él está muy contento de que esto pase. Pero escuche esto que aquí se está dirigiendo en esta carta ahora, años después, y dice, él está diciendo, ya nos bendijo. ¿De qué manera nos bendijo? Escuche esto, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Nos escogió. Y aquí es donde a partir de la próxima semana les voy a dar la connotación, porque es que somos llamados afuera. Ustedes lo entienden y la ilustración, yo sé que para los que están en los medios virtuales va a ser difícil. Aquí en este otro andén, de aquí hasta la avenida, ustedes saben el mundo que hay allá. Imagínense, él nos escogió a nosotros. Imagínense que nosotros pudiéramos estar en ese mundo. De hecho, puede ser que algunos hayamos estado en ese mundo. Y él dice que él nos escogió. Nos llamó afuera. Estaba yo aquí, trazó un círculo aquí alrededor y me dijo, mira, el mundo afuera, las tinieblas afuera, aquí adentro la luz y aquí la santidad. Entonces, él nos escogió, escuche, antes de la fundación del mundo. La iglesia no es una genialidad de un hombre, no es un invento, no es que yo la haga a mi manera. El unirme a Cristo no es por voluntad humana, que yo tengo que creer en Cristo, sí, para que no me malinterpreten. Esa es mi obligación. El evangelio es un mandato, no es una sugerencia. No es que yo voy, yo sí es como rogándole, pero eso es un mandato. Después de que yo te predique el evangelio, tú tienes que arrepentirte y creer en el evangelio. Si no lo haces, si lo haces, eso es así de sencillo. Pero voy a seguirte leyendo. Escuchen, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Dónde se hizo esta escogencia? Arriba en el cielo. Yo no hago esta escogencia aquí en la tierra. Yo no escojo a las personas que voy a traer a la iglesia por buenas personas. Es más, no se asusten si les digo, esta iglesia puede estar llena de las más malas personas que pueden haber habido en el mundo. Ay, yo era uno de ellos, Pablo era uno de ellos. Yo no los escojo, ¿quién los escoge? Imagínate que yo fuera a escoger, entonces me voy, miro, allí de pronto, ese centro comercial ahí en Plaza Imperial, no me voy a ir para el Santa Fe, escoger las mejores personas para traerlas para la iglesia. Las escogió Dios y por eso es que explota Pablo, porque hay veces alabamos al Señor, pero no tenemos un sentido porque es que lo estamos alabando. Entonces, ¿a quién lo está alabando? Escuche esto, para que fuésemos santos y sin mancha de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad. Perdón, lo traduzco aquí en costeño, porque le dio la gana. Punto. ¿Sí me entiende? No, pero es que usted, no, punto. ¿O no? Así de sencillo. Y él explota. Imagínese que a Dios no se le hubiera dado la gana de llamar a Pablo. Pero se le dio la gana. El otro hermanito Ananías en hecho dijo, no, señor, yo ese tipo lo conozco, pero no solo es mala persona, es pésima mala persona. Digo, justamente por eso lo llamé. Porque yo no vine a salvar, yo vine a salvar lo que se había perdido, no lo que no necesitara salvación. Entonces, él explota. Y ya le digo, por eso es que en este primer capítulo está contenida toda la teología de lo que tú debes de aprender acerca de la iglesia. Esos que Dios escogió somos los que estamos unidos a Cristo Jesús. Esos que estamos unidos a Cristo Jesús somos los que tenemos el privilegio, ni siquiera la obligación, pero sí la implicación de hacer parte de su iglesia. Porque estamos unidos a Él. ¿Sabían ustedes? Di una enseñanza sencilla, como si fuera una familia cuando me fui a despedir de Macedonia, un domingo por la noche. Cayó un aguacero, estaba cayendo unos aguaceros que yo pensé que hasta ahí había llegado ya el mundo, pero los aguaceros. Y así bajamos con las boticas y toda la iglesia. Y les dije, ustedes saben que cuando estamos como iglesia aquí, estamos construyendo una iglesia para Dios, no para nosotros mismos. Ese es el regalo de Dios Padre para su Hijo. Eso es un don de Dios. No es para que Guillermo tenga nombre, ni yo, menos aún plata. No, eso es un don de Dios para su Hijo. Entonces, cuando tú no estás entendiendo la naturaleza de la iglesia aquí, cuando tú estás subvalorando la iglesia aquí, entonces tú estás desconociendo esto tan maravilloso. Él vino y dio su vida por mí. Es más, en muchos pasajes de la Biblia dice que su iglesia, Hechos 20:28, que Él la compró por su sangre. Le costó el precio. A ti no te costó nada. Y quizá pase como lo que decimos ahora, lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Y es así, a uno le dan todo y uno no valora nada, ¿verdad? Entonces por eso te digo que aquí te doy un abrebocas porque aquí está contenido. Escuche que hay un hermano del cual he aprendido lo siguiente, y con esto cierro mi sermón. Él dice que aquí en este primer capítulo aparece lo siguiente. Llamados, escuche esto, los llamados, así es esa palabra eclesía, ¿cierto? Llamados desde antes, llamados afuera. ¿Y cómo Él me llama afuera? Comprándome en el mercado de esclavos lo que se llama la redención. Llamados del mundo. ¿A dónde tuvo que ir a comprarme Dios? ¿A dónde puede ir a comprar aquí en estas discotecas Dios? De allá va y lo compra y lo saca. ¿Verdad? Entonces, llamados del mundo. Pero escuche esto, lo que más he aprendido de ese hermano. Escuche esto, no solamente es llamados desde antes, ¿cierto? Llamados afuera por la redención, no solamente es llamados al mundo, sino escuche esto, llamados a estar bajo su palabra y bajo su autoridad. Porque ahí nos va a decir en todo, revíselo, bajo. Pero escuchen, somos llamados no para venir a la iglesia de Carlos Mejía o de Guillermo. Somos llamados, dice que así mismo en Él reunir todas las cosas. Lo dice ahí en la porción. Pero sabe que dice que somos llamados, ¿cierto? Para estar con. Y por eso, si tú no tienes comunión con los hermanos, entonces tú tienes que examinar si estás en Cristo y si estás implicado en una iglesia. Pero sabe que dice también este hermano del que estoy aprendiendo, somos llamados hacia. ¿Por qué dice hacia? Para abandonar todo concepto mundano, no a irnos de este mundo porque Él nos quiere tener en este mundo para predicar el evangelio. Pero es que hay veces seguimos en amistad con este mundo y amando más a este mundo y apegados. No, tenemos una herencia, por eso dice hacia tenemos, miramos hacia allá, miramos hacia allá, hacia allá. Pero ¿saben qué más he aprendido de este hermano? Llamados afuera para proclamar.
quiero que me acompañen a leer solo los versículos 6, 12 y 14 y leámoslos en voz alta. A fin, leámoslos todos, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 12, escucha esto, ese es el 6. No, perdón, leí el 12. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, el 6. El 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando nosotros fuimos llamados del mundo de las tinieblas, fuimos llamados para proclamar su gloria, ¿verdad? ¿Cómo la proclamamos? Escuche esto, lo que decíamos, la correlación. Aquí en la iglesia local es una forma. Cuando nosotros nos reunimos en el grupo de oración, estamos reunidos la iglesia del Señor con la iglesia del Señor, ¿verdad? Nosotros la iglesia del Señor con la iglesia del Señor. Cuando nos reunimos en un lugar de las damas, cuando nos reunimos con los hombres, ¿verdad? Pero hoy no queremos. Hoy en ocasiones las iglesias evangélicas parecen una misa más, ¿cierto? Donde la gente llega a lo último, se echa así la bendición, se sienta, mira así y sale. Se monta en el carro y se va. Y se van a fiestear. O sea, dígame, somos llamados Entonces, somos llamados hacia una herencia y para proclamar. Cuando nosotros tenemos esta comunión, vamos a estar imperfectos. Nadie está llamando de perfección, pero cuando nosotros nos abrazamos los unos con los otros, ¿sí me entiende? Eso estamos demostrando de que Él nos sacó, o sea, Él nos llamó, ¿cierto? Para que tuviéramos comunión con los demás, o sea, con los otros. Leamos el versículo 15 de ahí de Efesios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, ¿en quién? Mire esto. Y de vuestro amor para con todos los santos. Hágame el favor. Entonces por eso dice, fui llamado, ¿sí me entiende? Para poder mostrar ese amor. Un hombre como el que está escribiendo, el autor de esta epístola, ¿que es quién? ¿Quién fue el que plantó esta iglesia? Por medio de Pablo. Pero imagínense, este detestaba a los cristianos y ahora usted le escucha el lenguaje de Pablo hablar con amor. Entonces, cuando hay una comunidad donde hay broncas, fastidios, donde, cierto, que es que aquel otro, que es blanquito, que es negrito, que este es muy serio, que este no es chistoso, No, nos reunimos con todos los santos. Nos reunimos con todos los santos. Entonces, ve, y entonces yo pongo una escalerita y me reúno solamente con Pedro o con los de acá. No, es que la iglesia es una y está arriba. Sí, pero Dios nos ha dado aquí. El hombre con el hombre, dice por allá, ¿verdad? Aquí estamos en eso. Entonces vamos a reflexionar y cerramos hoy esta enseñanza, mis hermanos. Escuche esto. Hay una reflexión teológica que yo quiero dejarles. Reunirme con una iglesia local sin estar en Cristo no es igual a estar en Cristo. ¿Y cómo yo evito eso? Yo evito eso si los confronto a ustedes con las verdades del Evangelio, lo explico correctamente. Porque el Evangelio confronta. Si yo te digo, tú eres un pecador, ¿eso hace parte del Evangelio o no? Si yo le digo, tienes que arrepentirte. Si yo le digo, mira, tienes que guardar un comportamiento si es que estar en Cristo. No puedes seguir mintiendo, no puedes seguir robando, no puedes seguir defraudando. Ese es el Evangelio. Y yo tengo que exponerme al Evangelio, ¿verdad? Entonces, no es. Y por consiguiente, congregarme con la iglesia local, congregarme. Mire, hay una frase muy hermosa, si no estoy mal, está en Hebreos 12:23, que dice que la congregación, la asamblea de los primogénitos. Congregarme, justamente eso también quiere decir esa palabra eclesía. ¿Sí me entiende? Congregarme, ¿verdad? Quiere decir que me congrego con los santos y fieles que están en Cristo Jesús. Entonces yo ya de por sí debiera respetar a mi hermana Vale, a mi hermano Dey.
Él es un santo y fiel que está en Cristo Jesús. Él no está sentado ahí porque yo lo haya adherido a Cristo. Fue escogido. Fue escogido desde lo alto. Y fue escogido para un propósito glorioso, para proclamar la gloria de Dios. No para que se haga el santurrón. No para que se dé ínfulas de predicador. No, para proclamar la gloria de Dios. Ahí lo leímos. Entonces, tenemos que entender eso todo. ¿Cuál es una aplicación, mis hermanos? No estoy diciendo esto para regañarte, aunque la palabra de Dios me dice que te exhorte con autoridad. Esa es mi prerrogativa, esa es mi responsabilidad. ¿Cuál es la aplicación? Examinémonos en qué estatus estamos. ¿Estoy solamente asistiendo a esta iglesia por alguna motivación, cual sea? Porque me gusta, porque me quieren, porque oran por mí, porque me entienden mis problemas. Bueno, mi hermano Guillermo oraba y yo también oro por ustedes por sus cargas, pero ese no es el fundamento. Ese no es el fundamento. ¿En qué estatus estás? ¿Estás en Cristo o solamente estás en una reunión dominical? Examinémonos en qué estatus estamos. ¿Solo reuniéndome por reunirme? ¿Verdaderamente lo hago por mi posición en Cristo? O sea, porque estoy en Cristo. En Amazonas, como estuve recientemente en San Andrés, como estuve recientemente en México, ¿verdad? Yo estoy ahí en esa iglesia por mi posición en Cristo. Yo no sé si el predicador está en pecado, si predica mal, si mis hermanos no sé qué. Yo estoy ahí por mi posición. Yo estoy demostrándole al Señor, yo estoy aquí congregándome por mi posición en Cristo, ¿verdad? No es debido a por las circunstancias, por el clima. Concluimos este sermón. Escuche esto. El texto bíblico nos enseña. Yo les estoy enseñando con el texto bíblico. Nos adoctrina. Si escuchamos bien, nos adoctrina. Nos trae doctrina profunda acerca de mi posición en Cristo y la implicación frente a una iglesia local. Aquí les mostré. Podría demorarme buscándoles cómo y de qué forma fue que el apóstol Pablo plantó a esta iglesia a la cual le está escribiendo. Le tomó tiempo, 3 años. Y es más, él cuando venía para Jerusalén, dejó ahí, escuche esto, a un hombre del Ponto llamado Aquila y a su esposa Priscila. Los dejó ahí evangelizando. Y cuando llegó se plantó con ellos ahí. No tomó la iglesia de manera superficial, no hizo como he leído en estos días en un libro, que por allá en el Medio Oriente una niña de 12 años plantó una iglesia, ¿cierto? Y que después de ahí se plantaron muchas otras iglesias. No, aquí hay un hombre de carácter, un hombre teológicamente lleno y que le dedica 3 años a plantar una iglesia, ¿verdad? A la que le escribe años después, la que 30 años después de la muerte de Pablo todavía existía, porque Pablo murió más o menos en el año 68 y el apóstol Juan murió de 95 y el Señor le escribió a estas iglesias en Apocalipsis. O sea, esta iglesia todavía existía 30 años después. Entonces imagínense la belleza uno plantar una iglesia que dure ahí hasta que Dios disponga, hasta que Dios disponga. Título de esta enseñanza, de este sermón, que va coherente, una correlación en cristología con eclesiología. Estar en Cristo implica congregarme con la iglesia local. Estar en Cristo implica congregarme con la iglesia local. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso y en otra versión bíblica dice, saluda a quienes en la ciudad de Éfeso pertenecen al pueblo santo y como creyentes están unidos. Mire, como creyentes, dice la versión Dios habla hoy, me gustó mucho. Dice, en la ciudad de Éfeso, o sea, focalizada, que pertenecen al pueblo santo y como creyentes están unidos a Cristo Jesús. Si el Señor Jesús viniera hoy, pudiera encontrarnos en esa posición, tendría que encontrarnos en esa posición. Padre glorioso, gracias te doy, Señor, por haber permitido, Señor, la exposición hoy de tu palabra, bendito Dios. Suplico, Señor, por los oyentes, ya sea los que están acá, Señor.
Si yo no expliqué debidamente, Señor, si fui demasiado enredado, Señor, Santo Espíritu de Dios, ilumínales esta palabra, bendito Padre Celestial, Señor. Ayúdanos a todos, Padre Santo, a prepararnos para tu regreso, Señor. A que nosotros entendamos que la doctrina de la iglesia es una doctrina tan importante, bendito Dios, como la doctrina de la sustitución, de la expiación, de la propiciación, Señor. Cualquier doctrina, bendito Padre Celestial, Señor. Porque hay una correlación entre una debida cristología, una debida soteriología y una debida eclesiología, Señor. Te alabamos, Dios del cielo, Señor, y ponemos todo esto delante de tu presencia en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a los que estuvieron conectados.